Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia al corte de los suelos. Entonces, lo anterior que vimos, lo que era la resistencia al corte de los materiales, ¿no es cierto? Lo que fue el círculo de Moore y todo lo demás, ecuaciones de transformación de esfuerzo, estaba relacionada a cualquier tipo de material. Ahora vamos a ver cómo aplicar la teoría a lo que hemos visto de resistencia de materiales, o lo que ustedes vieron en resistencia de materiales, a la mecánica de suelos. Entonces vamos a ver lo que es la resistencia al corte de los suelos. Entonces, cuando nosotros analizamos la parte de los esfuerzos que están actuando en la masa del suelo, si tomamos un elemento diferencial de la masa del suelo, ¿no es cierto? Que podría ser, por ejemplo, aquí, ahí miren, a una profundidad cualquiera, cogemos un elemento ahí. Este elemento que está aquí va a estar sometido a un esfuerzo vertical, sin carga, solo por el peso propio del material. Entonces aquí vamos a tener un esfuerzo vertical que va a estar ahí y la reacción obviamente en la parte de abajo. Entonces este esfuerzo vertical ya lo habíamos analizado creo que anteriormente, va a ser igual, ustedes lo vieron mejor dicho en suelos 1, perdón, va a ser igual a la suma, ¿no es cierto?, del peso, de los pesos unitarios que están arriba por las alturas correspondientes. En definitiva va a ser el gamma del suelo multiplicado por la altura del suelo. El gamma efectivo del suelo por la altura van a obtener ustedes este sigma vertical que está aquí. Y este sigma vertical obviamente al tomar este esfuerzo, este elemento diferencial, va a provocar aquí un esfuerzo horizontal. ¿Sí? Va a provocar aquí un esfuerzo horizontal. ¿Ya? Entonces, un elemento cualquiera en la masa del suelo va a estar sometido a estos esfuerzos. Sin carga. Va a estar sometido a esos esfuerzos sin carga. A un esfuerzo vertical y a un esfuerzo horizontal. Luego, obviamente, cuando viene la zapata, ¿no es cierto?, y se coloca sobre este material, ya estamos aplicando ¿qué cosa? Un incremento de esfuerzo adicional, vertical. ¿Ya? Estamos aplicando un incremento de esfuerzo debido a ¿qué? A la aplicación de este zapato. Entonces, si ustedes ven aquí estos esfuerzos que estamos colocando aquí, este esfuerzo vertical, este esfuerzo horizontal, la C viene a ser de confinamiento que tiene obviamente el suelo dentro, el elemento dentro de la masa de suelo, está confinado ese material. Entonces, antes de la construcción, ¿qué existe? Existe este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo. Y después de la construcción, ya se aumenta el incremento del esfuerzo que transmita la estructura a través de la cimentación al suelo. ¿Ya? Entonces, miren, el estado, cuando nosotros recuperamos una muestra de suelo de campo, ¿no es cierto? Cuando recuperamos una muestra de suelo de campo, sacamos un bloque, ¿no es cierto? Lo llevamos al laboratorio, al bloque, para hacer los ensayos. ¿Sí? Sacamos el bloque de una calicata, hacemos una calicata, ¿no es cierto? Aquí, hacemos ahí, y aquí sacamos un bloquecito ahí. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Ese bloque. Pero ese bloque, al ponerlo en la superficie, ¿qué le estamos haciendo? Liberando de presiones de confinamiento. Miren aquí, cualquier bloque a cualquier profundidad va a estar sometido ¿a qué? A esfuerzos de confinamiento. ¿Sí? Va a estar sometido a estos esfuerzos de confinamiento aquí, en todas las direcciones. Pero al momento que ustedes recuperan esa muestra, le están quitando estos esfuerzos de confinamiento. Y entonces, inicialmente, esta muestra acá tiene esfuerzos de cero de confinamiento. Y entonces lo que se hace en el laboratorio es, a través de un ensayo triaxial, simular estos esfuerzos de confinamiento y aplicar estos esfuerzos. Es decir, calcular los esfuerzos que tenía en el sitio, ¿no es cierto? Y a través del ensayo triaxial, aplicar estos esfuerzos de confinamiento en todas las caras del elemento, antes de aplicarle una carga de rotura al material. Entonces, esto es sin esfuerzo. Esto es ya una simulación, ya le estamos aplicando una
un esfuerzo que simula el estado de tensiones que tenía inicialmente el material. Y eso lo vamos a hacer, perdón, que me está estorbando esto. Permítame porque me está estorbando esto. Ya. Estoy tomando las... Ya. Entonces, mire, a través de un ensayo triaxial, nosotros podemos simular el estado de esfuerzo. ¿Ya? El ensayo triaxial, que lo vamos a ver más adelante a detalle, el ensayo como tal, pero no es otra cosa sino, pues, una cámara, es una cámara ahí, grande, donde se coloca la muestra. Entonces aquí hay un pedestal, bueno, aquí, y la muestra viene acá, ahí viene la muestra, aquí otra, hay un dispositivo aquí para aplicar la carga en la parte superior, bueno, ahí, dispositivo ahí, y aquí está la muestra. Entonces a esta muestra lo que se le debe hacer es, obviamente, ponerle una protección aquí, una membrana de protección a la muestra, pues, ¿sí? Aquí se le pone unas ligas aquí, la parte de arriba también, ¿ya? Se le coloca esta membrana aquí, ¿para qué? Para evitar que el agua ingrese. Entonces, esta cámara tiene aquí un orificio y tiene varias entradas aquí que vamos a ver más adelante, ¿no? Varias entradas. Pero la idea es, ¿qué cosa? Llenar de agua a esta cámara. Le llenamos de agua a la cámara. Entonces, le llenamos de líquido, todo, le llenamos. Sí, por abajo ingresa el agua, por aquí ingresa el agua, y por acá sale el agua. Entonces, una vez que se llena, se cierra esta válvula y queda completamente llena la cámara de agua. Entonces, simplemente está lleno. La muestra no está en contacto con el agua, porque le hemos puesto esta membrana aquí justamente para proteger. Y una vez que está colocada el agua dentro de la cámara, esta muestra que está aquí va a quedar, ¿qué cosa? Esa muestra va a quedar confinada, ¿no es cierto? Esta muestra que está aquí va a quedar confinada. Voy a poner un color que se vea. La verdad es que, como es amarillo, voy a poner este color. Entonces, mire, es la muestra que está adentro, ¿ya? Y esta muestra está confinada por esa agua, pero sin presión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder aplicar estos esfuerzos de confinamiento? A través de un dispositivo, aplicamos nosotros una presión al líquido. O sea, por ejemplo, le aplicamos, qué sé yo, 50 megapascales. Entonces, aquí tenemos un manómetro que le vamos a dar presión aquí y le aplicamos 50 megapascales aquí al líquido. Entonces, al presionar al líquido, ¿qué es lo que va a hacer el líquido? El líquido lo que va a hacer es generar una presión al contorno de la muestra. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer el líquido es esto. Presionarle a la muestra. ¿Sí? En todas las direcciones. En todas las direcciones le va a presionar. ¿Qué es lo que está haciendo este esfuerzo de aquí? Este esfuerzo de confinamiento, que es esta C que está aquí de confinamiento. Lo que está haciendo es simulando el estado de esfuerzos que tenía esta muestra en su estado natural. ¿Ya? Aquí esta muestra estaba confinada, ¿sí? Por el peso del material que está arriba, en los lados y todo lo demás. Entonces, lo que estamos haciendo a través de este líquido es aplicar un esfuerzo horizontal o vertical de confinamiento, que se lo conoce en realidad como el sigma 3, que es un esfuerzo de confinamiento. Entonces, podemos hacer este ensayo que se llama ensayo triaxial, colocando la muestra dentro de una cámara y luego aplicando a través del líquido una presión para darle esta presión de confinamiento. Y una vez que ya está pues, colocada la muestra, si le aplicamos estos esfuerzos, ahí le aplicamos en cambio una fuerza, un esfuerzo desviador que viene a ser el esfuerzo que rompe la muestra, que al final le hace fallar a la muestra. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí viene a ser el esfuerzo de confinamiento que lo aplicamos a través del agua, y el de acá viene a ser el esfuerzo desviador, que es el que permite, ¿qué cosa? Que la muestra se rompa. Entonces, en este caso, nosotros estamos aplicando, miren, se rompe por aquí, ¿no es cierto?, para que falle la muestra. Lo que nosotros estamos aplicando, ¿qué es? Un esfuerzo desviador para llevarle a la rotura a la muestra. Un esfuerzo adicional al de confinamiento que tenía la muestra. Entonces, aquí la muestra le hemos cogido de esta manera, hemos tallado la muestra en los cilindros de esta manera, unos cilindros pequeños, ¿sí? Estos cilindros
Entonces, normalmente tienen 3,6 centímetros de diámetro por 7,2 de altura. Pero eso se mide en el laboratorio, ¿no? Se mide. Entonces, son cilindros pequeños y se hacen 3 muestras para hacer un ensayo triaxial. Y a cada una de esas muestras se le aplica un esfuerzo de confinamiento diferente. Lo que se hace simplemente es aplicar un estado de esfuerzos que esté dentro del rango que pueda tener el suelo en su estado natural. Puede estar sometido a esos esfuerzos en su estado natural. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es simular ese estado de esfuerzo. Por eso cogemos 3 muestras de suelo y a las 3 muestras de suelo le aplicamos esfuerzos diferentes. Entonces, a la una le podemos aplicar 50 kilopascales, a otra le podemos aplicar 100 kilopascales, a otra le podemos aplicar 200 kilopascales, y esos son los esfuerzos de confinamiento. Y le llevamos a la rotura y obviamente ahí nos va a dar diferentes valores de resistencia de cada material en función del confinamiento, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Miren, sometiendo a la muestra a un esfuerzo desviador para llevar a la rotura. Un esfuerzo desviador vertical. Es una manera de ensayar una muestra de material de campo. Hay otra manera, en cambio, en que a la muestra no le vamos a hacer fallar en esta, no le vamos a aplicar una carga en esta dirección, sino le vamos a aplicar una carga horizontal para llevar a la falla. Miren, y este es el ensayo de corte directo. Entonces, en lugar de, vamos a tallar igualito la muestra, ¿sí? Igual vamos a tallar aquí la probeta de este bloque, vamos a sacar una probeta pequeña aquí, la vamos a tallar y la vamos a colocar aquí. Pero la diferencia está en que ahora le vamos a aplicar un esfuerzo en este sentido. Entonces, como le estamos aplicando en este sentido, miren ustedes, aquí este esfuerzo total que estamos aplicando aquí, que más adelante lo vamos a ver, que va a ser el sigma 1, y este horizontal, que les acabé de decir que era el sigma 3, ¿no es cierto? El sigma 3. Este esfuerzo, ¿cómo está actuando sobre esta muestra? ¿Qué es este esfuerzo en comparación al área? ¿Qué es? ¿Dónde está aplicándose la carga? Perpendicular. La carga en comparación al área, ¿qué viene a ser este esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo es? Normal. Es un esfuerzo normal, ¿no es cierto? Es un esfuerzo normal. Y abajo, si nosotros le sometemos a la muestra a una carga horizontal, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de esfuerzo se va a generar ahí? ¿Qué tipo de esfuerzo se va a generar? Ahora le vamos a aplicar, miren, una carga en este sentido. Pero claro, la carga la vamos a aplicar acá. Por aquí le vamos a hacer que falle. Ahora, si yo le aplico una fuerza en esta dirección, ¿qué tipo de esfuerzo se va a generar aquí? ¿Qué tipo de esfuerzo? Usted ya vieron resistencia. ¿Ah? ¿Qué tipo de esfuerzo? Al corte. Al corte. ¿Por qué? Porque la carga, ¿qué es en relación al área? Perpendicular. No. Paralela. 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 Al corte, el área es paralela a la carga. Por eso se obtiene un esfuerzo cortante. El área siempre es paralela a la carga. El esfuerzo normal, la carga siempre es perpendicular al área. Entonces, hay dos maneras de llevarle a una muestra la falla. La una es ensayarlo de manera vertical. Si ustedes lo ensayan de manera vertical, pues el material va a fallar por donde tiene que fallar, por el plano más débil que tenga el material. Por ahí va a fallar. Cuando ustedes someten a una muestra a una carga horizontal, en cambio ahí ustedes le van a inducir, porque el ensayo así es, para que falle por aquí, por la mitad de la muestra. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan determinar cuál es el ángulo que produce esa falla de material. Aquí ustedes fácilmente pueden decir, este es el ángulo de falla del material. Aquí no. Pero con los resultados que obtenemos del ensayo, podemos determinar cuál es el ángulo que produjo la falla en la muestra. O sea, de las dos maneras podemos determinar cuál es el plano de falla de esa muestra. De las dos maneras. Entonces, que quede claro que el ensayo triaxial te permite someter a la muestra a una carga vertical para
que falle el material por donde tiene que fallar, en otras palabras, por el plano más débil que tenga esa muestra, ¿no es cierto? Mientras que cuando vas a determinar un corte directo, le induces a que falle horizontalmente por la mitad de la muestra. Le induces, de manera que no puedes medir ese rato del ángulo. Lo vas a determinar, sí, con los resultados del ensayo, puedes fácilmente llegar a determinar cuál es ese ángulo que produce la falla en el material. Entonces, hay dos maneras de poder llevar a la falla a un material. El uno con carga vertical y el otro con carga horizontal. Okay. Entonces, mire, la aplicación, es una probeta ensayada en el laboratorio y una vez quitada ya la cámara, miren, es un círculo abajo, viene la cámara. ¿Puede regresarle un momento, Inge, a la anterior diapositiva, por favor? Gracias. Claro. Ya, Inge, gracias. Entonces, miren, esta es una muestra que ya se ensayó en el laboratorio, es un ensayo triaxial. Miren, la base abajo es circular y viene la cámara, obviamente, aquí a los lados, ¿no es cierto? Miren, es la membrana para proteger que el agua no ingrese a la muestra. Y arriba se le coloca unas ligas, como ustedes ven aquí, unas ligas aquí, que asegura que el agua tampoco ingrese por la parte superior. ¿Ya? Entonces, está protegida completamente para que el agua, cuando le des presión aquí, ¿no es cierto?, el agua no ingrese por aquí, ¿de acuerdo? Cuando le des presión a través del líquido, ¿ya? Entonces aquí vienen, bueno, aquí están las mangueras que llegue el agua y todo lo demás. Y arriba está el dispositivo que les decía para aplicar la carga vertical. Entonces aquí miren, este material como este. A ver, ¿cuál de los dos ensayos hemos aplicado aquí? El de la carga normal. El de la carga normal, que viene a ser el triaxial. Entonces miren, al aplicar una carga vertical aquí, el material falló por este plano que es más débil. ¿Me entendieron? Bueno, y ahí está. Entonces aquí puedes tú medir este ángulo, que viene a ser el ángulo teta. Y el ángulo teta forma un ángulo ¿con qué? Con el plano principal. Este va a ser el esfuerzo principal. Arriba va a estar el esfuerzo principal. Mira, el sigma 1. El sigma 1. Entonces, el ángulo teta es el ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. Y la horizontal, ¿a qué corresponde? Es donde actúa el esfuerzo principal mayor. Y acá vamos a tener, ¿qué cosa? En cambio, los esfuerzos ¿de qué? De confinamiento, que serían los esfuerzos sigma 3. ¿Me entendieron? Entonces, siempre el plano de falla, este plano de falla, va a formar un ángulo teta con el plano principal, o el plano donde actúa el esfuerzo principal mayor. Y esto ya para ustedes ya es familiar todo esto. ¿Por qué? Porque ya vieron en resistencia de materiales. Ya el cilindro que está aquí fallado, ya lo pueden llevar a un estado de esfuerzo plano. Ok, vamos a ver cuáles son los factores que afectan la resistencia al corte del suelo. Entonces aquí tenemos, miren, bueno, vamos por partes. Vamos viendo primero esta parte de aquí. Entonces los factores que afectan la resistencia al corte del suelo es la composición del suelo, la parte mineralógica, el tamaño del grano, la distribución del tamaño del grano, la forma de las partículas, el tipo de contenido de fluidos porosos, los iones en el grano y el fluido poroso. Todo esto afecta a la resistencia al corte del suelo. ¿Qué otra cosa afecta? El estado en el cual puede estar el material. Entonces un material puede estar en estado suelto o denso. ¿Cuándo hablamos de suelto o denso? Cuando hablamos de materiales arenosos. Ahí decimos que el material puede estar muy suelto, puede estar de compacidad relativa media, puede estar de compacidad densa o muy densa. ¿Entienden? Ahí hablamos de eso. Pero cuando hablamos en cambio de los suelos arcillosos, ahí hablamos en cambio de consistencia muy blanda, media, o también otra clasificación que hay suave, que hay rígido, muy rígido. Es la otra clasificación. Entonces, dependiendo de eso, un material, ustedes ya vieron en suelos 1, que un material puede estar normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, si está normalmente consolidado, un material que tiene una consistencia de media para abajo, ¿no es cierto? Pero si el suelo está preconsolidado o sobreconsolidado, ya estamos hablando de un suelo que tiene una buena resistencia. ¿Ya?
¿Y qué otra cosa afecta, o qué otros factores afectan a la resistencia del suelo? También está la estructura. ¿Se refiere a qué? A la disposición de las partículas dentro de la masa del suelo. La forma en la que las partículas se empaquetan o se distribuyen. Las características tales como las capas, vacíos, cementación, etcétera, son parte de la estructura. Entonces, eso básicamente está cómo está distribuidas las partículas dentro de la masa del suelo, cómo están empaquetadas esas partículas. Entonces, básicamente, los tres factores son los que contribuyen para el cálculo o afectan a la resistencia al corte del suelo. Entonces, para determinar esa resistencia al corte del suelo, se sobreentiende que una formulación completa debería tomar en cuenta todos estos factores, pero que no son fáciles de determinar. Por eso el comportamiento del suelo es bastante complejo debido a todos estos factores que intervienen en el cálculo. Sin embargo, obviamente, pues, científicos han determinado las fórmulas que permiten determinar la resistencia al corte del suelo. Y obviamente con factores de seguridad, pues dan buenos resultados. Y eso es lo que vamos a ver durante este capítulo, que es resistencia al corte del suelo. Cómo llegar a determinar esos parámetros que luego nos va a servir para ya calcular la capacidad de carga del suelo cuando veamos el capítulo de capacidad de carga del suelo. Entonces, este capítulo básicamente nos va a permitir obtener parámetros de resistencia al corte del suelo con los cuales podemos obtener la capacidad de carga última del material. Entonces, para ello, obviamente, si ustedes miran todo lo que involucra determinar esta resistencia o qué factores afectan, pues son un número de cosas que no es tan simple como les mencionaba al inicio de lo que era someter a una varilla a una carga de tensión y obtener el gráfico esfuerzo-deformación y de ahí sacar los parámetros necesarios para los diseños. O sea, eso es súper fácil. Acá no es tan fácil. Acá no es tan fácil. El comportamiento del material es diferente. Por eso cuando se hacen perforaciones dentro de un área, los resultados pueden ser diferentes, porque no sabes cómo está la estructura misma interna, cómo está la distribución de los granos, en qué condiciones está el material. Ahora, claro, si tienes un material homogéneo, una arcilla ahí muy homogénea, posiblemente los resultados sean muy parecidos, pero no siempre pasa eso. A veces haces un sondeo y te da unos resultados, haces otro ahí cerca y te da otros resultados. Y la resistencia también te da diferente. Entonces tienes que ir a ver ahí cuál es el más representativo para hacer el diseño de la cimentación. Cuáles son los parámetros que te da la capacidad de carga más representativo del subsuelo, y con eso diseñas la cimentación de la estructura que vayas a construir en el sitio. Bien, los conceptos de falla por corte. Entonces, la falla del suelo ocurre generalmente bajo la forma de corte. Habíamos visto recién que donde estaba el plano es un plano inclinado y en ese plano se va a producir una falla por corte, ¿no es cierto? Entonces, eso ya lo acabamos de ver. O sea, si le sometes a una carga, a un elemento, al aplicarle la carga a este elemento, ¿no es cierto? Así tenga confinamiento, ¿no es cierto? Este va a fallar y va a fallar por aquí, porque es un material relativamente de baja resistencia, material frágil, ¿sí? De baja resistencia. Entonces, bueno, veamos la siguiente, dice. Por lo tanto, dice, la resistencia estructural es principalmente una función de la resistencia al corte del suelo. Lo que está aquí. La resistencia al corte del suelo. ¿Ya? Y la fuerza de cizallamiento es la capacidad de los suelos para resistir deslizamiento a lo largo de superficies internas dentro de la masa del suelo. Entonces, esta viene a ser esta viene a ser la superficie de cizallamiento que se resiste ¿a qué? A que se produzca este plano de falla, que deslice este plano de falla. Entonces, por eso es que el cizallamiento, este que ustedes ven aquí, lo estoy dibujando aquí, este viene a ser el cizallamiento, que es la capacidad o el material, cómo resiste este material para que esto no deslice. ¿Ya? Bien, entonces aquí algunos ejemplos, miren, de cómo puede fallar un material cuando no está bien diseñado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un muro de contención, miren, aquí tenemos un muro de contención
Y aquí tenemos la resistencia al cizallamiento del material. Entonces, si es que esto falla, falla por aquí, se va a mover toda esta masa de suelo. Entonces, los suelos generalmente fallan por corte en este plano. Se ve claramente aquí que los suelos están fallando por corte, como cuando veíamos la falla de una barra, ¿no es cierto?, dúctil, sometida a una fuerza de tracción, que no eran los esfuerzos normales los que le llevaban a la falla, sino el esfuerzo cortante, porque eran planos inclinados los que le llevaban a la falla. Igual aquí es un plano inclinado, por eso es que genera un esfuerzo de corte en ese plano. ¿Ya? Entonces, miren aquí, es la resistencia al corte movilizada del suelo y es la superficie de falla del material. ¿Ya? Entonces, durante la falla, el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de falla, resistencia al corte movilizada, alcanza la resistencia al corte del suelo, durante la falla. O sea, quiere decir que aquí hay, el rato que falla, esta superficie que se está moviendo ahí, se equilibra con esto y por eso que ya no tiene factor de seguridad y marcha. Y para que eso no suceda, ¿qué tienes que hacer? Aplicarle un factor de seguridad mayor para que siempre esta resistencia sea superior y esto no deslice. Permítanme un ratito. Miren aquí, miren cómo falla el material. Miren cómo se corta en la parte superior, miren, así falla el material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que le colocaste este muro aquí, no fue lo suficientemente adecuado ¿para qué? Para resistir la falla al corte del material. Y eso, simplemente aquí te falló la base, deslizó, se movió la base del muro, se corrió el muro, falló por deslizamiento en la base. Ahora, mira acá, en cambio, una cimentación. A ver, la capacidad de carga de una cimentación normalmente suele fallar así. No, creo que me deja ver ese color. Pongámosle un color negro, creo, o rojo mismo. Sí, entonces mire, el tipo de falla que se genera normalmente en una cimentación es así. Es así. Y de aquí hacia así. Y al otro lado también hace lo mismo. A los dos lados. Pero esto en la práctica casi no suele suceder. ¿Por qué razón? Porque rara vez se tiene una carga vertical. Cuando falla una cimentación es porque tiene movimientos posiblemente laterales. Entonces, si es que tienes una fuerza que está actuando en este sentido, por ejemplo, una fuerza de sismo, ya no tienes solo una carga vertical, sino tienes una fuerza horizontal aquí que te desequilibra esto. Y entonces, en ese caso, ya no va a haber una falla de este tipo. Ya no va a haber. Entonces te va a fallar al uno o al otro lado de la cimentación. Entonces miren aquí, si es que hubiera una fuerza que desequilibre a la carga vertical y haga que la falla se produzca al un lado, entonces normalmente este tipo de cimentaciones cuando fallan, normalmente fallan al uno o al otro lado, depende para dónde va a estar la fuerza. Un ratito que entonces miren cómo falla. Ahí está el video, miren. Ahí está fallando esa cimentación. Entonces miren cómo se hace la superficie acá. Miren. Bueno, ahí es, no encontré una manera de poder hacerlo mejor. Pero miren, en realidad lo que hace es esto, miren. Se expande el suelo en la superficie y esto se hunde. Ahí falló por corte del suelo. ¿Ya? Aquí tenemos un talud. Entonces ese talud, miren, aquí pueden haber un montón de superficies de falla. Por ejemplo, este va a tener un círculo posiblemente por aquí y acá al centro del círculo. Y este me va a dar, ¿qué cosa? Un factor de seguridad.
Un factor de seguridad. Yo puedo hacer un centro de un círculo por aquí y tener un círculo acá. Y me va a dar, me va a dar un factor de seguridad 1, me va a dar un factor de seguridad 2. Y puedo tener un sinnúmero de círculos que puedo dibujar ya, que pueden ser círculos posiblemente de falla. Pero ¿cuál es el crítico de todos ellos? El crítico es el que tiene menor factor de seguridad. Entonces, de acuerdo a la norma, ¿qué te dice? Que si es que el factor de seguridad es mayor o igual a 1,5 en condiciones de carga estática, está bien diseñado ese talud natural ahí, con esa inclinación. Y si es que el factor de seguridad, en condiciones de pseudoestático o considerando el sismo, digamos, ese factor de seguridad debe ser mayor a 1,1 del factor de seguridad. Y entonces, si es que ese factor de seguridad está por debajo de ese 1,05, si es que ese valor está por debajo de ese valor, te puede fallar en el caso de que venga un sismo. Entonces, debes saber en qué zona estás para aplicar esos factores de seguridad y determinar esas componentes horizontales. Debes saber dónde estás dentro, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Si estás en la zona de la costa, estás en Manabí, estás, pues donde quiera que estés, hay factores de seguridad que dependen de la zona sísmica o cómo afectan los sismos en dicha zona. Entonces, uno tiene que aquí hacer un análisis de dos tipos de análisis. Uno en condiciones estáticas y otra considerando sismo. ¿Ya? Entonces, aquí pueden haber, como les digo, infinidad de círculos de falla. Infinidad de círculos de falla. Pueden haber, en el programa tú le puedes correr aquí cualquier cantidad y cada uno de estos círculos te bota un factor de seguridad. Pero siempre va a haber uno que va a ser el crítico. Y para ese crítico tú tienes que ver si es que este es el crítico. Te dicen, mire, este factor de seguridad apenas tiene 1,3. No es seguro. En condiciones estáticas, no es seguro. Entonces, ¿qué te va a hacer? Si tienes espacio aquí, tienes que, pues, cortar, darle más inclinación. Posiblemente pueda ser una solución hacer esto, miren. Y entonces, el rato que tú le das más inclinación, lo que has hecho es quitar toda esta masa de suelo de aquí, la quitas a la masa, y entonces tienes menos peso y aumenta el factor de seguridad. Pero eso sería siempre y cuando pues dispongas de terreno para hacer este corte y irte más allá. Pero si es que la propiedad no te da, no es tuya lo de al lado, ya te toca poner estructuras de retención para soportar ese talud. Ok, miren, entonces aquí tenemos un material que ha deslizado, un talud que ha deslizado, y esto simplemente es para que ustedes vean las partículas de suelo. ¿Qué es lo que sucede con las partículas de suelo? Las partículas de suelo no es que se parten, no es que hace esto o hace esto, no, ni se comprimen. Las partículas del suelo lo que hacen es separarse, deslizarse una de otra. O sea, si por aquí falló, lo que está pasando es que se desliza una partícula de la otra. ¿Ya? Y es lo que está aquí. O sea, no hay una trituración del grano, sino más bien hay un deslizamiento del uno respecto del otro. Eso que quede claro, no. Sí, por eso aquí se produce el esfuerzo cortante entre las partículas del material. ¿Ya? Aquí si ven los esfuerzos de corte aquí, los normales acá. Pero que quede claro que para que falle el material, los granos no se trituran. Los granos, ¿qué pasa? Se desliza uno del otro, se separan, donde se produce la falla. Y entonces, en un muro, si es que este es el plano de falla, vamos a tener el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en este plano, que ya lo hemos visto en resistencia de materiales. Y lo mismo pasa en un túnel. El rato que haces tú el túnel, mira, y colocas el recubrimiento ahí en el túnel, se está generando, ¿qué cosa? En cualquier punto del túnel, un esfuerzo normal a este punto, y si tienes eso, tienes un esfuerzo cortante también en ese punto. O sea, se generan esfuerzos de corte y esfuerzos normales. En definitiva, ¿quién produce la falla en los suelos? Son los esfuerzos cortantes, o una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante en la falla. Bien, la resistencia interna que ofrece la masa de suelo para resistir la falla de deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de la masa de suelo es esta.
no me permitía. Es que está un color que no se ve. ¿Ya? Es esta, miren. Esta es la resistencia del suelo. Esta es la que pone resistencia para que el material no deslice. Esta. Si es que esta resistencia de aquí es menor que la de acá, falla. Si son iguales, el factor de seguridad es 1 y esta falla. Un pequeño movimiento falla. Es decir, que esta siempre tiene que ser mayor que la de acá para que se estable. ¿Ya? Bien. Los esfuerzos cortantes, ¿dónde nomás se producen? En estabilidad de taludes, en cimentaciones, en empuje de tierras y en pavimentos también de manera indirecta. Entonces nosotros vamos a ver lo que es capacidad de carga en cimentaciones y lo que es empuje de tierras. Lo que es taludes, ustedes lo van a ver en geotecnia el próximo semestre, y lo que es diseño de pavimentos lo van a ver también el próximo semestre en esta materia que se llama, tiene el mismo nombre. ¿Ya? Entonces estos dos, pues no es parte del estudio de mecánica de suelos 2, y lo van a ver obviamente el próximo semestre. Una materia es en geotecnia y la otra es en pavimentos. Nosotros sí vamos a ver lo que es en empuje de tierras y en capacidad de carga. Bien, entonces ya habíamos visto nosotros anteriormente todas estas ecuaciones, ya no tiene sentido volverlas a explicar porque ya las habíamos visto. Entonces aquí los esfuerzos cortantes, aquí están las ecuaciones de resistencia de materiales y son los mismos planos de falla. ¿Cuál es la diferencia para utilizar ahora en mecánica de suelos? Básicamente está en la forma como se grafica, nada más, en la forma como se grafica, nada más. Entonces ahí tienes tú el esfuerzo cortante, tienes los dos puntos, son los dos puntos y haces el círculo de Mohr. Igual que ustedes hacían en resistencia de materiales. Entonces, la diferencia entre lo que es resistencia de materiales y lo que es mecánica de suelos para hacer el círculo de Mohr está básicamente en la aplicación de los esfuerzos. Como ustedes pueden ver, los esfuerzos, ¿cómo van a actuar los esfuerzos en un material de suelo? ¿Cómo están actuando? Básicamente, miren, así. Básicamente así. ¿Sí o no? ¿Son esfuerzos de qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llaman estos esfuerzos? Presión. ¿Esfuerzos de? Presión. De compresión. Son esfuerzos de compresión. Y les pregunto, este va a ser un esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión. Entonces, inicialmente le vas a aplicar un esfuerzo de confinamiento, pero luego le vamos a aplicar ya un esfuerzo adicional para llevar a la rotura, donde aquí nos va a dar el sigma 1 y acá nos va a dar el sigma 3. Les pregunto, ¿cuánto va a ser, a qué va a ser igual el esfuerzo cortante? Ahí. ¿A qué va a ser igual el esfuerzo cortante aquí? Aquí. ¿Qué vienen a hacer el sigma 1 y el sigma 3? ¿Esfuerzos? ¿Cómo se llaman esos esfuerzos? El sigma 1 y el sigma 3. Normales. Esfuerzos principales. Principales. Y les pregunto, si son esfuerzos principales, ¿cuánto es el cortante? ¿Cuánto es el cortante? ¿Ya se olvidaron? Es 0, profe. Es 0. Ahí está el sigma 1. Y ahí está el sigma 3. Aquí está el cortante. Y acá están los esfuerzos principales. Esfuerzos normales, perdón. Esfuerzo normal, esfuerzo normal. Entonces, si ustedes ven, ¿cuál es el punto de coordenadas de aquí? Este va a tener un punto de coordenadas. Sigma 1, punto y coma, ¿cuánto? 0. 0. Porque en el eje de las ordenadas no tiene ningún valor. Por lo tanto, el cortante es 0. Entonces, a los esfuerzos principales
el esfuerzo cortante le corresponde un esfuerzo cortante de 0. Bien, y para poder graficar el círculo de Moore, como estamos hablando de esfuerzos de compresión, miren, de compresión, por facilidad y para representar de manera adecuada, los esfuerzos de compresión se los van a graficar hacia la derecha del origen, en suelos, a diferencia de lo que hacíamos antes en resistencia de materiales. Los esfuerzos de tracción hacia la derecha y los esfuerzos de compresión hacia la izquierda, ¿no es cierto? Así hicimos el círculo de Moore. Y también, ¿qué más tomamos en cuenta en resistencia de materiales? Que el esfuerzo cortante, abajo era ¿qué cosa? Negativo. Aquí va a ser diferente. Hacia la derecha, vamos a trabajar con los esfuerzos de compresión. ¿Ya? Hacia la derecha, esfuerzos de compresión. Van a ser negativos, pero van a estar dibujados hacia la derecha. O sea, no, perdón, los esfuerzos de compresión van a ser positivos. Van a ser positivos. Es la diferencia. Y el esfuerzo cortante, hacia abajo va a ser el negativo y hacia arriba va a ser el positivo. Es la diferencia entre lo que vimos, lo que analizamos en resistencia de materiales con lo que estamos viendo ahora. Y es por facilidad de representación gráfica. Básicamente, cambiar los signos, ¿no es cierto?, de lo que antes trabajábamos a tensión, ahora lo llamamos compresión. ¿Ya? ¿Copiaron? Ok. Entonces, ahora vamos a ver un criterio adicional que nos permite a nosotros, a través de esta teoría del polo, determinar igual los esfuerzos o los planos donde actúan los esfuerzos principales, los esfuerzos cortantes, todos a través del polo. Y para un ángulo cualquiera, igual llegar a determinar cuáles son esos esfuerzos que actúan en ese plano. Entonces dice, miren que para cualquier estado de esfuerzos, esfuerzo de corte y esfuerzo tau, o esfuerzo normal y esfuerzo de corte, representados por un punto en el círculo de Moore, una línea dibujada a través del punto paralela al plano donde actúan los esfuerzos, interseca en el círculo en un punto único llamado polo. Parece un poco complicado, pero no lo es. Simplemente, ustedes hacen lo mismo que hacíamos antes. Dibujamos el punto A, dibujamos el punto B, ¿sí? Y obtenemos los dos puntos que están aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Que tracemos un horizontal por el punto, si es que es el punto A. Bueno, aquí está hablando del punto A este. Bueno, no sé si está bien esto, pero bueno, si he presentado el valor acá. No, si está. Sigma X negativo hacia abajo, sí está bien. Sigma X y esta compresión está bien, porque es el sigma X. Ya. Entonces, este punto está bien. Entonces, por este punto, miren, por este punto, trazamos una paralela a este plano. A este plano de aquí. Trazamos una paralela a este plano. ¿Ya? Y trazamos hacia arriba. Y por el otro punto, trazamos un horizontal por aquí. Entonces, igual se van a unir en un solo punto llamado polo. Y con ese punto nos podemos determinar varias cosas. Ya vamos a ver. Entonces, miren. Aquí está el esfuerzo sigma 1 y el esfuerzo sigma 3. Acuérdense que aquí yo le estoy poniendo, miren, esfuerzos de corte. O sea, es para aplicar para cualquier cosa, ¿me entienden? Lo que les voy a explicar a continuación, porque estoy poniendo esfuerzos cortantes también. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está el esfuerzo principal 1 y el esfuerzo principal 3. ¿Ya? Entonces, si nosotros unimos, miren, el polo con el esfuerzo 1 y el polo con el esfuerzo 3, vamos a tener ¿qué cosa ahí? Los planos principales. Esos son los planos donde actúan los esfuerzos principales. ¿Ya? Y este es el ángulo teta. Y acá está, este ángulo es teta más 90. Entonces, ¿aquí qué tenemos? El cortante. Entonces, si unimos el cortante ahí, miren, sería, ustedes ya saben, recién vimos esto, que es el esfuerzo cortante máximo, que para este caso
Este va a ser el tau máximo positivo y abajo el tau máximo negativo. Estamos en suelos. ¿Sí? Positivo y negativo. Acuérdense que acá abajo es negativo. Y arriba es el positivo. ¿Ya? Entonces, si unimos igual el polo con los taos correspondientes, tenemos los planos donde actúan los esfuerzos cortantes. Y ya vimos la clase anterior que el ángulo que separa al esfuerzo cortante con el plano principal era 45 grados. ¿Ya? Bueno, ¿quieren copiar eso? Copien. Sí, Inge, por favor, un rato. Es que no quiero, hay más cosas que se pueden determinar con el polo, pero está en otra diapositiva para no mezclar todo. ¿Ya? ¿Le paso? Ok. Entonces, esto ya vimos allá, ¿no es cierto? Si unimos el polo con el plano principal, nos estaban los esfuerzos principales. Ahora bien, si nosotros pasamos, miren, el envolvente, si es que fueron, bueno, aquí ya va a depender también de qué, del tipo de material. Si esta envolvente pasa por el origen, pues el punto de falla va a estar por acá. Entonces, ¿cuáles suelos normalmente pasan por el origen? Los suelos normalmente consolidados. Drenados pasan por el origen. ¿Ya? Entonces, si trazas la envolvente por aquí, vas a tener un punto de falla por aquí. Bueno. Ahí está, de gana le puse ese punto. Entonces, los puntos de máximo esfuerzo de oblicuidad, donde tau para S es máximo, esto viene a ser tau. Bueno, de gana voy a escribir porque está puesto ahí, de gana. Está puesto ahí. De gana estoy montando eso. Quedémonos ahí. Entonces, miren, si ustedes ven, este punto de aquí es un punto de falla del material. Entonces, este punto va a tener, ¿qué cosa? Miren, tau y sigma. O sea que este es el punto de falla. Y ese es el que queremos determinar. El tau y el sigma. ¿Ya? Si ustedes dividen tau para sigma, les da el ángulo beta. Y esos son los puntos de máximo esfuerzo de oblicuidad. El beta, que está aquí. Y si unimos, miren, el polo con este punto y el polo con el punto de abajo, porque son los mismos esfuerzos, son mismos puntos de falla, tanto arriba como abajo. Por eso es que el ángulo, no sé si ustedes se acuerdan que el ángulo teta tenía signo doble. ¿Por qué? Porque te da lo mismo, o sea, arriba te da un signo y abajo te da otro, pero es el mismo. ¿Ya? Entonces, si ustedes aplican el seno del ángulo beta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al tau, o perdón, a esta distancia de aquí, miren, esta distancia de aquí, dividido para esta distancia de acá. Y esta distancia de aquí, yo les pregunto a ustedes ya vieron resistencia de materiales. Este es el centro del círculo. Este es el centro del círculo y este es el punto de falla. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el radio. El Es el radio del radio, círculo. ¿no es cierto? Eso es el radio. ¿Y el radio a qué era igual en el círculo, en el resistencia de materiales? ¿A qué era igual? Corte máximo. No, era igual. Miren, si ustedes, este es el sigma 1, miren. Sigma 1 y este es el sigma 3. Si ustedes restan los dos, ¿qué les queda? Al restar los dos, ¿qué les queda? Hablen.
Esto es sigma 1. Sigma 1. Y de aquí a acá, miren, es Me sigma queda 3. el diámetro, Nos queda el diámetro. Y si le divides para 2, ¿qué nos queda? el radio. El radio que viene a ser esto. Ujú. ¿Están de acuerdo? Por eso arriba dice, Sí. mira, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y porque está aplicando la tangente del ángulo beta, que viene a ser esta distancia de aquí para esta distancia de acá. Y esta distancia desde el origen del eje de coordenadas al centro del círculo, ¿qué era? Viene a ser ¿qué cosa? El centro del círculo. ¿Y a qué es igual el centro del círculo? Acuérdense que el radio es la diferencia de los dos esfuerzos, o la semisuma de los dos esfuerzos principales. ¿Y el centro? ¿Qué era el centro? Simplemente cambiaba ¿qué cosa? Si ven aquí, ¿qué cambia? Miren, El signo. nada más. Entonces, para sacar el radio, ustedes sacan la diferencia de los dos y dividen para 2. Ese es el radio. Y el centro, la suma de los dos para 2. ¿Me entendieron? Bueno, y ahí operando ya les queda que el sigma 1 menos sigma 3 sobre el sigma 1 más sigma 3. Les queda ahí el seno de beta. Continúo. Bien, entonces vamos, para que ustedes me puedan entender esto del polo, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica la teoría del polo, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos, utilizando la teoría del polo, determinar los esfuerzos que se desarrollan en un plano inclinado 30 grados con la horizontal del estado de tensiones indicado en la figura. Entonces, ahí tenemos nosotros unos esfuerzos normales que están actuando 25 en la cara X y 50 en la cara Y. Y un cortante que también nos está dando en esos puntos. Les pregunto a ustedes. Ese estado de esfuerzos de 50 y 25 vienen a ser el sigma 1 y el sigma 3. Son estos dos esfuerzos. Este es el sigma 1. Les pregunto. ¿Y este es el sigma 3? Díganme sí o no. ¿Mm? A ver, Samantha, Vanessa. Dime. El 50 es el sigma 1 y el 25 es el sigma 3. Sí. Sí. Nelson, ¿qué opinas? Diría que sí. No estoy tan seguro. Paula, Andrea, ¿qué opinas? Estoy viendo en la pantalla los que asoman por ahí cerca. Es un dedicatorio. O sea, serían los puntos A y B según lo que aprendimos en resistencia, pero me parece que en la diapositiva, en una de las diapositivas, sí decía que estos iban a ser los sigma 1 y sigma 3. No, no son. Y la razón es simple. Y es fácil darse cuenta. Si les ponen esfuerzos cortantes aquí, a ver, la pregunta más bien es, para que estos esfuerzos sean máximos, ¿cuánto debe ser el esfuerzo cortante? Es para todo. Debe ser 0. Debe ser 0.
¿No es cierto? Y entonces, ¿son o no son? No, no son. No son. Esto, ¿para qué más explicaciones? El momento que tiene esfuerzo cortante el plano, ya no son principales. ¿Cuándo serían principales? Cuando no tenga esfuerzo cortante. Ahí sí son esfuerzos principales. ¿Me entendieron todos? ¿Me entendieron todos? Sí, Tiene que quedar sí. claro eso, tiene que quedar claro. No, profe, tal vez podría repetir, por favor. Claro, los esfuerzos principales. Mira, a los esfuerzos principales, el cortante siempre va a ser cero. El momento que te da de dato aquí un esfuerzo cortante, quiere decir que estos ya no son principales. ¿Por qué? Y te voy a dibujar acá. Rápidamente. Mira, si yo dibujo aquí el círculo de Mohr. Ahí dibujo el círculo de Mohr. Y aquí pongo el sigma 1. Y acá el sigma 3. Dime, ¿cuánto es el tau aquí? ¿Cuánto es el tau en ese punto? Dime. 25. No, aquí es 0. Porque es el origen. ¿En dónde? Ah, perdón, es que no se veía dónde estaba apuntando. No, aquí mira. En este punto te digo. Aquí están los esfuerzos principales. El sigma 1 y el sigma 3. Ahí están los esfuerzos principales. ¿Cuánto es el cortante en cada uno de estos puntos? 0, porque no hay nada. Entonces, cuando te da, mira, cuando te da cortante y valor de esfuerzo normal, te está dando un punto cualquiera por aquí o por acá. Y por lo tanto, ya no va a ser qué cosa. Ya este sigma de aquí va a ser mayor que cualquiera de los que estén adentro del círculo. Hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Me entendieron? ¿Todos me entendieron? Sí, Vayan. profe. Bueno. Ok, entonces vamos a pasar otra vez al OneNote para resolver este problema en el OneNote, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto, pero voy a descartar. Bueno, de aquí le copié allá, ¿no? Entonces vamos a dibujar el círculo. Hagámosle nada más un eje de coordenadas. Entonces utilicen una escala igual que lo que hicimos antes, ¿no? Voy a agrandar esto, déjenme agrandar estos cuadros. Creo que está mejor. O bonita más, creo, tal vez aquí. Esto mejor. Ahí está mejor para mí. A ver. Ahora hay dos puntos. Sino que lo que no sé si es que ser un poco más grande para poder ver luego. Sí. Voy a hacer 25. 25. 50. No, voy a hacer más grande. Voy a hacerlo más grande para que se pueda ver luego todo, ¿ya? A ver, sería... A ver, el punto A. ¿Qué coordenadas va a tener el punto A? ¿Dónde va a estar el punto A? ¿Quién me dice? ¿Dónde va a estar el punto A? Va a ser con los 50 megapascales, ingeniero. Ah, no. Acá es el punto A, mira. ¿Con qué voy a graficar el punto A? ¿Con qué nomás? ¿Cuáles son los dos puntos?
Capaz que le pongo aquí 25. Para que me dé exacto. Sí, le voy a poner 25. Me van a disculpar que le voy a cambiar este dato. Es por la escala que tengo acá. Es por la escala que tengo acá. ¿Ya? Poner 25 mil. A ver, ¿qué coordenadas va a tener el punto A? Dígame. ¿Qué coordenadas? ¿Dónde grafico el punto A? En 25, 25. 25, 25. ¿Pero dónde va a estar? ¿Hacia la derecha? ¿El origen? Este es el origen, ¿no? ¿O hacia la izquierda? Sí, hacia la derecha, porque como está en sección. Dijo Ya, que entonces va a tomemos estar... hacia la derecha. Ya, ok. Ahí está bien. Ya. Entonces, sería hacia la derecha 25 y 25. Pero voy a decir que esto es 25 y esto es 25. Esto es 25. Aquí está el punto. Lo voy a hacer más, voy a hacerlo grande. Entonces sería 25, 25, 25, 25 aquí. Es para no hacer tan pequeño el círculo. Este va a tener de coordenadas. El punto A va a tener de coordenadas. O el punto A va a ser para teta igual a ¿qué? A 0. Igual a 0. Y el punto A va a tener de coordenadas. Va a poner arriba. El punto A va a tener de coordenadas 25. 25. La pregunta es, ¿ambos puntos son positivos o son negativos? Está mal dibujado. ¿Ya vieron que está mal dibujado? Sí, creo que queda en el primer cuadrante. Sí, lo que creo que me va a faltar es si le hago la mitad de la escala va a salir muy pequeño o si se verá. No, yo creo que sí se ve. Si no va a salir muy grande esto. Va a ser la mitad de la escala. Voy a poner 25, 25 y 25. A ver qué signo tiene. Estoy esperando. ¿Qué signo tiene? A ver, ¿este 25 qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque en suelos a compresión es positivo. ¿Ya? ¿Y el cortante, positivo o negativo? Está hacia arriba, mire, está en la cara X y en el sentido del eje Y. ¿Qué va a ser? Positivo. Positivo. Entonces, ¿dónde va a estar? Si esto es 25 y esto es 25, espero que no se haga tan pequeño. 25, 25. Así que va a ser muy pequeño. Si le hago el doble, 25 ahí. 25, 25. Ahí está mejor. Ya, este sería el punto A. ¿Ya? Punto A. Y el punto B. ¿Y el punto B dónde va a estar? ¿Cuánto es el punto B? ¿Cuál es el punto B? A ver. 50, 25. 50, 25. Signos. 50 menos 25. Muy bien. 50 menos 25. Entonces, a ese tengo que dibujarlo. Yo tendría 25. Sería 50, sería 50 para acá sería aquí. Y 25 para abajo sería aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y ese sería el punto B. Y el punto B para teta igual ¿cuánto?
Para teta igual ¿cuánto? 90. 90. $90. ¿Y por qué 90? Porque al eje X no se ha movido nada el ángulo, teta igual 0 aquí. Pero para el eje Y, miren, ha girado 90 grados. ¿Ya? Ok. Entonces, dibujen unan esas dos líneas. ¿Ya? Y tracen el círculo. Parece que está por ahí. Bueno, creo que está por ahí. A ver, entonces vamos a trazar dos líneas verticales. La verdad es que ustedes obviamente me ganan haciendo todo. A ver, ¿quién me dice que es igual la distancia KL? ¿Qué es igual a la distancia KL?
¿Me ayudan, por favor? ¿Qué va a ser igual? ¿Sí o no? ¿Están o no están de acuerdo? ¿Esta distancia cuánto es? ¿Están de acuerdo? ¿Y esta distancia? 25. Si restan 50 menos 25, aquí está 50 y 25. Si restan 50 menos 25, les da el valor de KL. Por lo tanto, si es que este es el centro, ¿a qué va a ser igual? KC. O CK mejor. CK. ¿Qué es igual CK? No es igual al promedio. ¿Cuánto sería el valor? ¿Están de acuerdo? ¿Están o no están Sí. de acuerdo? Sí, Sí. profe. Bien. Miren, esa distancia es 12,5. Y la altura, ¿cuánto es la altura de ese triángulo? ¿Cuánto es la altura del triángulo? Díganme si están de acuerdo o no. Sí, profe. 25. ¿Sí? ¿Me pueden decir a qué es igual este ángulo de aquí? A ver, pero antes que nada. Ya, bueno, hasta ahí están todos hasta ahí. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para aplicar la teoría del polo? Vamos a aplicar, miren, ¿qué es lo que hicimos anteriormente? Trazamos una horizontal paralela a este plano, pero creo que voy a cambiar de color, porque si no, porque ese ya ha estado con otro color. Entonces voy a poner un negro. Y este también de aquí le va a cambiar de color. Voy a poner negro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una paralela, miren, al plano principal, a este. Una paralela. Y ahí sí le voy a poner el mismo color para que usted lo vea. Ya, vamos a trazar una paralela por aquí. Hasta que corte acá. Y este le va a poner de color. Ese le va a poner el color lila que está allá.
Y este como estaba al mismo color. Bueno, si ustedes le suben este hacia arriba, les va a dar lo, ¿cómo es? Les va a dar el plano, ¿no es cierto? Si ustedes suben este, que ya está del mismo color, se van a unir en un punto llamado polo arriba. Ya, ahí está. Y este viene a ser, ¿qué cosa? El polo. ¿Ya? ¿Puedo continuar? Bien, ahora van ustedes van a trazar una paralela a esta línea que pase por el polo. Ah, pero esa línea debe tener un ángulo de 30 grados, ¿no? Ustedes tienen graduador. Y este tendrá 30 grados. Espero que sí. No sé dónde dé, la verdad. Voy a ponerla por ahí, pero no sé si sale ahí. ¿Ustedes tienen graduador? Ustedes están haciendo con... ¿Pueden decirme dónde les da esta línea? ¿Dónde les da este punto? No tengo resuelto el problema. Y no sé si está en la parte de arriba o en la parte de abajo. O sea, no sé si es que esta línea de aquí, los 30 grados, me da abajo de aquí o me da arriba, no sé, díganme. Para no cometer el error, no sé. O sea, a mí me da como en 7, porque yo le tomé de la Pero escala de 5 en ¿7 hacia 5. arriba o hacia abajo? O sea, 7 desde el origen le cuenta 7, digamos, le No, aproxima no. al 7. La pregunta es si este punto corta el círculo abajo del origen o arriba del origen. Espérese un ratito. Es la pregunta. Para no hacer mal. Arriba. Arriba del círculo, arriba del origen. Sí. Por ahí. Un poquito más abajo. Bueno, por ahí dejémosle ya. Lo importante es que saber dónde está. Si está arriba o abajo, porque si no después hago todo el trabajo y después me toca borrar todo. ¿Les dio lo mismo a todos? Bueno, igualense ahí. Un minuto les doy ahí de... ¿Sí estoy grabando? Sí estoy grabando, si no. A ver, ¿les dio arriba del origen esa línea o abajo? ¿Me pueden confirmar lo que dijo el compañero? Sí, profe, ¿Está arriba. bien? Ya listo, ok. Bien, entonces vamos a determinar. A ver, vamos a calcular, vamos a trazar una línea para unir ese punto con el centro. Este punto. Con el centro.
A ver, ayúdenme calculando este ángulo de aquí. Este ángulo. Le voy a llamar, a ese ángulo le voy a llamar alfa. Ah. Ya, ese ángulo le voy a llamar alfa. Este ángulo de aquí. ¿Cuánto es de ese ángulo? Me dio 26.56. Ya voy a quitar este K, me está estorbando ahí. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuánto que sale? ¿26? 56.5. Punto 57. $26.57. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí. Ya, si es que este es 26.57, ¿cuál es el ángulo que está en la parte de adentro del círculo? En la parte de acá, ¿cuánto es este? Para 90 sería 64, 43. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Inge, no sería 63-43. ¿63? Sí. 26, sí. Ese ángulo es ese, ¿no? Porque la suma de los dos tiene que darnos 90. Ahí está marcado. A ver, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es este angulito que está aquí? A ver, este ángulo de aquí, ¿cuánto es? Miren que, ¿sí cómo determinar ese ángulo o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da?
¿Les dio eso? ¿Les dio eso? ¿Vale esto más calculado? A ver. No, no es 90 menos 2 veces 26.57. ¿Y cuánto te da eso? 36.86. No, me da lo mismo. ¿Cómo es que se quedó? O sea, los 26.57 ¿De dónde sacaste el 26,57? no es el mismo que el del lado izquierdo. A este. Ajá. Ajá. Y el de arriba no sería el mismo porque está a 90. Torno con la negra que corre ahí. O sea, no sé, después ya el tico. ¿Dónde está? No, porque este ángulo de aquí es con el celeste. Es con la línea celeste, no es con la morada. Sí. ¿Ah? Sí, sí, me equivoqué yo ahí. ¿Cómo le sacó ese ángulo, Inge? Ese ángulo restando nomás de 63,43. Es que mira, ese ángulo que está ahí, miren este ángulo de aquí, miren este ángulo de aquí. ¿Ese ángulo cuánto es? 63,43, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. A ver, Elian, dime si estás de acuerdo o no. Sí, Inge. Kevin, ¿estás de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es el mismo ángulo? ¿Por qué? ¿Por qué este ángulo de aquí? Porque los dos lados de ese triángulo son el radio. Muy bien. O sea, este ángulo de aquí también es eso, con rojo, ¿no? Entonces, si es que ese es el mismo ángulo, miren, si este es el mismo ángulo que el que está acá, y es el mismo, ¿por qué razón? Porque este es un triángulo que tiene los dos lados iguales. Si ven, este que viene a ser el radio, ¿sí o no? Y este también es el radio. Entonces, si es que lo separa radio y radio, ¿qué quiere decir? Que este ángulo es el mismo. ¿Me entendieron? El mismo ángulo. Entonces, si es que esto es 63,43 todo, le debo restar ¿de cuánto? De 30, porque el ángulo de aquí arriba es 30, ¿sí o no? Este ángulo de aquí a acá es 30. Entonces, 63,43 menos 30 te da 33,43. Dígame si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahí sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, si es que ese 63, ese de ahí es ese valor. También este ángulo de acá. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Luis Carvajal, ¿estás de acuerdo que este ángulo de aquí es 33,43? Sí, Inge, yo le respondí. Es que igual los Bueno, dos lados del triángulo son el radio. igual, exactamente, el mismo criterio anterior.
Los dos ángulos son los mismos. Y entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto sería? ¿Meditan ese valor? ¿A qué va a ser igual? $113.14. ¿Qué sería? ¿Qué sería? 180 menos 2 veces los 33.43. ¿Cuánto sale? 113.14. ¿Ya están hasta ahí? Y este ángulo que está acá, ¿cuánto es este ángulo que está acá? ¿Cuánto es este ángulo que está aquí? ¿Cuánto es? 33.43. No, ¿No? no creo. Pues 63.43. Eso sí. Eso sí. Claro, ese es el mismo ángulo de arriba, ¿sí o no? ¿Es este ángulo de acá? ¿O no? A ver, este ángulo, miren el ángulo de 63.43, es el que forma con la horizontal la azul. ¿Sí ven? Que va aquí ven. Con la horizontal, la línea azul es 63.43, que es el mismo de acá. Y por lo tanto, este ángulo de aquí viene a ser ¿qué cosa? El mismo que está abajo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Ok. ¿Y ahora cómo calculamos? ¿Qué es lo que tenemos que determinar?
¿Ya? Esas coordenadas tenemos que determinar. Entonces, en el un caso, va a ser tau. A ver, ¿cómo calculamos? ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí se ve. A ver, ¿a qué es igual este ángulo? Este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. 3.43. 3.43. ¿Todos pudieron sacar eso? Sí, Solo hay que restar de 180 la suma de eso, ¿no? No sé si ahí se ve. Ya. 3,43. ¿Está facilito de determinar o no? Claro que sí, ¿cierto? A ver, ¿cómo calculamos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. A ver, el seno de 3.43. Dígame a qué es igual. $0,0598. Ah, ¿para qué? Para 25. ¿Cuánto era el radio? 25 creo que no. ¿Cuánto salió el radio? 2.5. 12,5 fue. Sí, no. Ya de ahí, sí, ¿cuánto les estaba ahí? ¿Cuánto les databa? ¿Cuánto ha salido? ¿Cuánto me dijiste? ¿Qué pasa que no quieren trabajar? 0.75. 0.75. 75. ¿Y sigma? Calculemos la distancia. Pongo una letra aquí.
Vamos a calcular la distancia. Vamos a aplicar lo mismo. Coseno de 343 igual a que con CH para 12,5, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto sale? 12,47. 12,48. $12,48. ¿Qué hacen para determinar el sigma que está arriba? El promedio menos CH. Muy bien. Sigma va a ser igual a 50. No, no es 50. ¿Cuánto era el promedio? ¿El promedio era cuánto? Déjame ver. 25 más 50, 75, 37,5, ¿no es cierto? Sí. A ver, pero voy a poner por acá. Bien. Entonces, es el esfuerzo promedio. $27,5. Entonces, el sigma va a ser igual a ¿qué? Al 37,5 menos. ¿Está bien eso? No está mal, no está mal. Ahí nos va a quedar. Ah, no, sí. ¿Está bien? Está mal. Seguro que salió 12,5 esa distancia. No creo. Está mal esta distancia. Coseno para el coseno de CH. CH. ¿Está bien calculado esto? ¿Qué está bien esto? ¿Está mal esto? ¿O sí está bien? Profe, creo que está mal el radio. ¿El radio? Ujú. El radio, a ver, el radio calculamos. ¿Dónde estaba el radio? Era la diferencia de 50 menos 25, era 50. Para 2, 12,5. El radio, ¿o no? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí, está bien, profe. Pongámosle aquí. Ese es el radio. Ese debe ser 12,5. Está bien lo que hicimos. Algo está mal por aquí. El promedio sí es 37,5. No, el promedio no, sí es 37,5. 37,5 menos 12, ¿cuánto te da esto? No va a salir el resultado. Inge, yo también creo que el radio está mal. ¿Cuánto es el radio? El radio da 27,25, profe, ahorita le hice para comprobar. Es 50. El radio era 50 menos 25 para 2. Radio. Pero ahí no sería solo la distancia de C a L en el gráfico. Ajá, es del centro al punto, profe.
Es del centro al punto hacia L, o sea, es la distancia desde C hacia L. Eso es 12,5. Pero de ahí Sí, calculando el radio es con triángulos también lo puedo hacer. Claro. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto le da el radio? El radio me da 27,95. Ah, razón que está este valor demasiado bajo. Entonces este tau está mal. ¿Cuánto sale? 27. 27,95. El radio. Sí, Claro, tienes razón, porque cada uno de estos cuadros es 12,5. 12 sería 25, 27, no 25. Entonces, ¿cuánto sale este tau? 1,67. 1,67. Y este es, ahí sí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Ah, no, pues. Es que ya sé por qué está mal el radio. Porque no son esfuerzos principales. Para sacar la diferencia de los dos, teníamos que haber calculado el sigma principal aquí, menos el sigma 1, menos el sigma 3 sobre 2, ahí te da el radio. Pero ahorita no podemos restar los dos, porque los dos no eran, ya les expliqué al inicio y yo cometo el mismo error. Estos no son esfuerzos principales. Si hubieran sido esfuerzos principales, ahí restaban los dos y dividían para 2 y ya les daba el radio. Pero estos no son esfuerzos principales, estos son esfuerzos a un ángulo, para un tau cualquiera. ¿Ya? Ahí está, el pequeño error. Entonces aquí sería 27. Pero calcular el radio es súper fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque ya tienes la distancia esta de aquí, que era... ¿Cuánto sería esta distancia de aquí? 12,5. Esta era 12,5, ¿no es cierto? 12,5. Y la altura 25 pueden sacar con Pitágoras la hipotenusa, ya tienen el radio. ¿Sí? Y si acaso quieren, aquí lo voy a poner para que sepan de dónde sale el radio. El radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 12,5 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y esto tiene que darle 27,95. ¿Cierto? Eso teníamos de entrada mismo, no que no calculamos al inicio. ¿Y a cuánto les da el sigma? ¿Cuánto les da el sigma? La diferencia de los dos, ¿cuánto es? 9,55. ¿9? 9,55. Ya. Okay. Bueno, y esto ahí hay que ponerle unidades, yo no le puse aquí. Ah, no, sí estaba. Todos estos son megapascales, ¿no? Megapascales y megapascales. Salió positivo y positivo. ¿Tienen alguna pregunta? Que usted con las cosas terminó. Inge, esa distancia que le tienen puesta como CH no es 12,48. No, no es. Esa distancia de ahí es 27,89. Ya, ok, gracias. Claro, es que eso me hizo dudar porque no puede ser tan pequeño ese valor. Ya. No necesitamos, ¿no? Pero bueno. Ah, no, sí, ese calculamos. 27,89. Ya, ok. Entonces, miren acá. A ver. Nos dio tau 1,67 y el esfuerzo 9,55. El esfuerzo nos salió positivo. Entonces, como aquí está el plano, miren.
¿Para dónde el cortante? ¿Qué salió? ¿Positivo o negativo? ¿Para dónde el cortante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Positivo salió, ¿no? Sí. Ya. Es lo que buscamos. ¿Listo? Terminado el ejercicio. ¿Quién llegó atrasado? ¿O quién llegó atrasado? ¿Alguien llegó atrasado para poner listo? Yo, profe, perdón. O sea, es que no tenía... Se me fue la luz en mi sector, entonces me conecté al teléfono medio tarde porque tuve que ir a ver dónde me cogía bien el internet. Ya, dame un segundo. Miguel Ascli, profe. Gracias. A ver, Askel. Ajá, Miguel Askel, profe. Muchas gracias. Argüello sí estaba, ¿no? ¿Argüello? No. No, Askel ya te puse porque me dijeron que estabas como mal de internet, no sé qué. Sí, profe, por mi sector justo se fue la luz, por eso. Pero ya me vamos a conectar desde el teléfono. ¿Contreras? ¿No está? Presente, Inge. Ah. Listo, ahí quedamos, jóvenes, ¿ya? Listo, Inge, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Era para eso de los exámenes que dijo. Hagámosle mañana, ¿ya? Ya, ok. Tengo a las 2 clases con el otro grupo. Y mañana más bien tranquilamente, ¿ya? Al inicio de clase, si acaso quieres, cuando estén todos. Inge, solo una cosita, Mañana, ¿le puede Inge. hacer la pantalla completa para verle todo el ejercicio, toda la imagen?